Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es María Fernanda Uribe Cruz y soy profesora de asignatura adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Agradezco la confianza del proyecto El desarrollo humano y la seguridad humana en el orden mundial del siglo XXI, que dirige la doctora Sandra Canetti Zabaleta y de su equipo de trabajo para invitarme a colaborar con la presente cápsula de reflexión para abordar una temática de interés especialmente, pero no solo, para la comunidad de internacionalistas sobre los principales impactos y retos para afrontar la pandemia de COVID-19 en América Latina. Quisiera señalar de manera general cuál ha sido el contexto en que se ha desarrollado la emergencia sanitaria originada por la expansión del COVID-19 en esta región, sus principales efectos y algunos retos por enfrentar durante y después de la pandemia. Si bien los países de la región se mantenían pendientes de los avances del virus a lo largo del mundo desde inicios de este año, fue hasta finales de febrero que se reportó oficialmente el primer caso de coronavirus en el continente, específicamente en Brasil, que se empezaron a tomar medidas para su contención y evitar la rápida propagación de este. De manera paulatina, algunas de las medidas que se empezaron a adoptar prácticamente en todos los países latinoamericanos a partir de marzo han sido cierres parciales de fronteras y aeropuertos, autoaislamiento primero voluntario y posteriormente obligatorio, suspensión de actividades no esenciales, suspensión de clases en todos los niveles educativos, cierre de comercios también no esenciales. Incluso algunos países decretaron el estado de excepción y toque de queda, con la consecuente presencia de las fuerzas de seguridad en las calles para mantener el orden. Esta situación extraordinaria ha expuesto algunos de los problemas más profundos que no han podido resolver o aminorar los gobiernos latinoamericanos y que desafortunadamente se agudizarán en los próximos meses, como son los sistemas de salud deficientes en los que de por sí se les destina poco presupuesto y constantemente se les hacen recortes. Si los sistemas de salud pública y los programas sociales de atención a poblaciones vulnerables en regiones como Europa se han visto rebasados por la pandemia, no hay buenos pronósticos para los países de América Latina, donde se han promovido los sistemas de salud privados en el que solo unos cuantos pueden pagar por atención oportuna. Por otra parte, esta crisis sanitaria global recrudecerá las desigualdades, afectando a las clases bajas y beneficiando a las clases altas que a la larga sacarán ventajas de la situación actual. Se prevé que en países donde la situación económica, política y social de por sí ya es grave, como Venezuela o Haití, se agravará aún más por la pandemia. Uno de los primeros golpes económicos a la región ha sido por una caída significativa de las exportaciones a China, que es un socio comercial fuerte para la región en conjunto y para la mayoría de los países, así como por las afectaciones provocadas por la caída de las bolsas internacionales y los precios del petróleo. Mientras las estrategias consideradas exitosas para el combate al coronavirus en Asia y en Europa pasan por el aislamiento de la población, en América Latina está el desafío de contener su avance en regiones donde predominan viviendas precarias, hay escaso acceso al agua o a servicios sanitarios, problemas de abastecimiento de alimentos o donde básicamente el Estado se encuentra ausente. Si bien algunos países de la región, como Argentina o Perú, intentaron aplicar medidas preventivas para mitigar el virus cuando recién empezaba su expansión en el continente, no podrán evitar resentir los efectos que sufrirá la economía global, incluso más allá de 2020, que se reflejará principalmente en la acentuación de la pobreza. O países como Brasil, que, aunque podría decirse que podrían sortear de mejor manera la crisis, al menos desde el punto de vista económico, a diferencia de otros países, el comportamiento de su presidente, Jair Bolsonaro, para atender la emergencia no ha sido la más acertada desde el inicio, y esto provocará grandes costos como convertirse en el epicentro de la enfermedad en esta región. La crisis actual, que no es solo producto de la pandemia, pero sí la acelera y la hace más evidente, también ha sido resultado de la mercantilización de la vida, desde lo público, lo privado y lo común. Esta situación de emergencia afecta de forma significativa y grave a las personas mayores, personas con discapacidades, personas en situación de calle, migrantes y comunidades indígenas, entre otros ciudadanos que se encuentran en contexto de vulnerabilidad y exclusión social. En el caso de los grupos indígenas, quienes ya desde antes han tenido dificultades en el acceso a servicios sanitarios y de salud,
o se les aísla del resto de la población, ahora con la crisis económica que ya se vislumbra, se podría golpear directamente a los territorios y áreas naturales protegidas, en su mayoría por estas comunidades, en aras de impulsar la actividad económica de los países. También la situación es particularmente crítica para las mujeres, con el incremento de los niveles de violencia doméstica, ya que, además de estar presionadas a asumir el rol de cuidado en sus hogares como trabajo no remunerado, muchas veces desempeñan trabajos precarios para sostenerlos económicamente, por lo que ellas estarán aún más sujetas a altos niveles de estrés y violencia durante el periodo de crisis, mismos que agravan las ya existentes preocupaciones en torno a las alertas de violencia de género levantadas en distintos países en la región. Es así que se ha puesto a prueba el tejido social, su resistencia y formas de generar alternativas para sortear la crisis, especialmente en países que en los últimos meses estaban saliendo a las calles constantemente o cuentan con protestas sociales activas, como el caso de Chile, Colombia o Ecuador, que debido a las medidas que han adoptado los gobiernos y afectan exponencialmente a las clases medias y bajas, las exacerbará o podría generar nuevos estallidos sociales. Por esto, algunos cambios y retos que sería fundamental asumir a partir de esta pandemia son, por ejemplo, replantear las políticas sociales en un sentido más integral y no solo en función de entrega de apoyos mensuales, ya que la desigualdad social se recrudece especialmente en situaciones como la actual. Es necesario también fortalecer la solidaridad en diferentes niveles, desde los espacios individuales e íntimos en nuestras comunidades e incluso entre países. Otro reto será construir otros modelos de desarrollo o buen vivir que sean compatibles con la vida y que respeten la naturaleza, que permitan sortear de mejores formas posibles crisis como las de estos días. Nuestra América se enfrenta a una época que exige la revisión de los modos organizativos en el orden personal, familiar, comunitario y social, donde se cuestionen y modifiquen las formas de consumo superficial, las estrategias de producción y distribución de la riqueza y otra configuración de las políticas sociales que se expresen, por ejemplo, y dado el contexto actual, en la universalización del derecho a la salud, entre otros. Se trata de un cambio que deseamos ponga a la justicia social como su base fundacional. Y ahora que se han detenido muchas actividades económicas consideradas no esenciales, pues a partir de la pandemia se deberían reconsiderar los impulsos y apoyos otorgados a sectores que han pasado a segundo plano. Por ejemplo, actividades que verdaderamente han demostrado ser esenciales para la población son la agricultura y sus derivados. Es así que son las campesinas y campesinos quienes han seguido trabajando aún en estas circunstancias y, sin embargo, son un sector de la población que vive en las peores condiciones de pobreza, marginación y exclusión. Que la pandemia no nos haga olvidar los graves problemas a los que se ha enfrentado la región en los últimos años y que se han pausado o continuado de formas diferentes ante la emergencia sanitaria, como la grave violencia patriarcal, machista y misógina a lo largo del continente, reflejada principalmente en altas tasas de feminicidios y desapariciones en países como México, aunque haya quienes las nieguen, el asesinato de líderes sociales en Colombia, el despojo de tierras por proyectos extractivistas, las legítimas luchas de los pueblos indígenas y los diferentes movimientos sociales que dignamente se sostienen en Chile, Ecuador y a lo largo del continente. Finalmente, es posible y necesario retomar una enseñanza de las compañeras y los compañeros zapatistas que hacen un llamado a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeras y compañeros. Por el momento, con esto concluyo la reflexión y aprovecho para invitarles a seguir viendo las cápsulas de esta serie de análisis coyuntural llamada Impactos de la pandemia global en la vida humana, una mirada desde las ciencias sociales, que estarán saliendo los días lunes, miércoles y viernes de las próximas semanas. Muchas gracias.